años. De Carl Sagan. Un viaje personal. Hoy presentamos La armonía de los mundos. Hay dos formas de mirar las estrellas, como en realidad son y como desearíamos que fueran. Los astrónomos dicen que el planeta Saturno es un inmenso globo de hidrógeno y helio, circundado por un anillo de bolas de nieve de 50.000 kilómetros de ancho, y que la gran mancha roja de Júpiter es una tormenta gigante que se ha abatido sobre el planeta durante quizá 1 millón de años. Pero los astrólogos piensan que los planetas afectan la personalidad y el destino del hombre. Júpiter representa la dignidad real y el carácter bondadoso, y Saturno, el enterrador, propicia, según dicen, desconfianza, suspicacia y maldad. La astronomía y la astrología no siempre fueron tan distintas. En casi toda la historia humana una abarcaba la otra, pero hubo un tiempo cuando la astronomía escapó de los confines de la astrología. Los fundamentos intelectuales de la astrología fueron destruidos hace 300 años, y sin embargo la astrología aún es tomada en serio por muchísimas personas. ¿Han notado lo fácil que es encontrar una revista sobre astrología? Casi todos los periódicos de los Estados Unidos tienen una columna diaria sobre este tema. Muy pocos de ellos publican una columna semanal sobre astronomía. La gente porta dijes astrológicos y lee su horóscopo antes de salir de casa. Hasta nuestro lenguaje conserva una conciencia astrológica. Por ejemplo, la palabra desastre proviene del griego y significa mala estrella. ¿Por qué tanto interés en la astrología? No lo comprendo. Fundamentalmente, es la contienda que libra la constelación en que se encuentran los planetas en el momento de nacer, y esto tendrá profunda influencia en el futuro. Hace miles de años surgió la idea de que los movimientos de los planetas determinaban el destino tanto de reyes, dinastías, como de imperios. Los astrónomos estudiaban esos movimientos y se preguntaban qué había sucedido la última vez que, por ejemplo, Venus apareció en la constelación de la Cabra. Tal vez algo similar ocurra ahora también. Una sutil y aventurada especulación. Los astrólogos eran empleados solamente por el Estado. En muchos países era una ofensa capital el que alguien, además del astrólogo oficial, leyera los presagios en el cielo. ¿Por qué? Porque una forma fácil de derrocar un régimen era predecir su caída. Astrólogos de la corte china eran ejecutados y sus predicciones resultaban inexactas. Y otros sencillamente falseaban los datos para que más tarde estuvieran en perfecto acuerdo con los acontecimientos. La astrología se volvió una extraña disciplina, una mezcla de observación cuidadosa, matemáticas, registros, con pensamientos confusos y fraudes piadosos. Sin embargo, la astrología sobrevivió y floreció. ¿Por qué? Porque parecía dar un significado cósmico a la rutina de la vida diaria. Pretendía satisfacer nuestros anhelos de sentirnos en contacto personal con el universo. La astrología sugiere un fatalismo peligroso. Si nuestra vida está controlada por una serie de señales en el cielo, ¿por qué intentar cualquier cambio? Observemos esto. Aquí tengo 2 periódicos distintos publicados en la misma ciudad y el mismo día. Veamos qué publican sobre astrología. Supongamos que su signo es Libra, nacido entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Según el astrólogo del New York Post, transigir alivia tensiones. Parece un poco vago, ¿no? Y ahora, de acuerdo con el astrólogo del New York Daily News, dice, exija más de sí mismo. Resulta vago y muy diferente además. Es interesante discernir que estas predicciones no son predicciones. Dicen lo que se debe hacer, más no lo que va a pasar. Están redactadas deliberadamente para ser tan vagas que cualquiera pueda aplicarlas.
Además, es obvio, se contradicen. La astrología puede ponerse a prueba con la vida de dos mellizos. Hay muchos casos reales como este. Un mellizo muere en la infancia debido a un accidente hípico o es fulminado por un rayo. Pero el otro tiene una vida larga y próspera. Supongamos que se trata de mí. Que mi gemelo y yo naciéramos precisamente en el mismo sitio y con solo unos minutos de diferencia. Los mismos planetas estarían apareciendo al momento de nacer. Si fuera válida la astrología, ¿cómo podrían ser tan profundamente diferentes nuestros destinos? Resulta que ni los astrólogos están de acuerdo entre sí acerca de lo que significa un horóscopo. En pruebas cuidadosas, no pueden predecir el carácter y el futuro de personas de las que no saben nada, a excepción de la hora y el lugar de nacimiento. Además, ¿cómo podría resultar? ¿Cómo podría afectarme la aparición de Marte al momento de nacer? Entonces, o ahora. Nací en una habitación cerrada, la luz de Marte no podía entrar. La única influencia de Marte que podría afectarme sería su gravedad, pero la influencia gravitatoria del obstetra sería mucho mayor que la influencia gravitatoria de Marte. Marte es mucho más grande, pero el obstetra está mucho más cerca. El deseo de estar relacionados con el cosmos refleja una profunda realidad. En efecto, lo estamos, pero no en la forma trivial que sustenta la pseudociencia de la astrología, sino en forma mucho más profunda. Nuestro pequeño planeta está bajo la influencia de una estrella, el Sol, que nos calienta, gobierna el clima y sustenta todo lo viviente. Hace 4.000 millones de años hizo brotar vida en la Tierra. Pero nuestro Sol es solo uno entre 1 trillón de billones dentro del universo visible. Y todos estos innumerables soles obedecen leyes naturales, algunas de las cuales ya conocemos. ¿Cómo descubrimos la existencia de dichas leyes? Si viviéramos en un planeta donde jamás hubiera cambios, no habría mucho que hacer, no habría nada que descifrar, no habría impulsos para la ciencia. Y si viviéramos en un mundo impredecible, donde hubiera cambios al azar o en forma muy compleja, no seríamos capaces de descifrar nada y, de nuevo, no habría lo que llamamos ciencia. Pero vivimos en un mundo intermedio donde las cosas cambian, es cierto, pero de acuerdo con patrones, reglas, o como les llamamos, leyes naturales. Si yo lanzo un objeto al cielo, siempre caerá al suelo. Y si el sol se oculta por el poniente, siempre saldrá al día siguiente por el oriente. Así, es posible descifrar las cosas. Es el fundamento de la ciencia. Y de ese modo, mejoramos nuestras vidas. Los seres humanos sabemos entender el mundo. Siempre lo hemos hecho. Fuimos capaces de cazar y hacer fuego, todo únicamente porque pudimos descifrar algo. Del advenimiento de la televisión, del cinematógrafo, de la radio y de los libros. La mayor parte de la existencia humana transcurrió en ese tiempo. En ese entonces, tal vez junto al cálido rescoldo de una fogata, en noches sin luna, mirábamos las estrellas. El cielo nocturno es interesante. Hay patrones en él que, si se miran con atención, se ven figuras. Una de las constelaciones más fáciles de reconocer está en los cielos del norte. En los Estados Unidos se le llama el Gran Cucharón. Los franceses tienen una idea similar y la llaman la casserole.
la cacerola. En la Inglaterra medieval, este mismo patrón recordaba a la gente un simple arado de madera. Los antiguos chinos tenían una idea mucho más elaborada. Para ellos, estas estrellas llevaban al burócrata celestial en sus recorridos por el polo del cielo, sentado regiamente en las nubes y acompañado de sus siempre esperanzados solicitantes. La gente del norte de Europa imaginaba otro patrón. Para ellos era el carro de Carlos o la carreta, una carreta medieval. Otras culturas vieron estas 7 estrellas como parte de una figura más grande. Era la cola de un gran oso, mientras los antiguos griegos y nativos americanos la veían como el asa de un gran cucharón. Pero seguramente la interpretación de mayor imaginación de este conjunto de estrellas fue la de los antiguos egipcios. Ellos vieron una curiosa procesión de un toro y un hombre reclinado, seguidos por un hipopótamo caminando con un cocodrilo sobre su lomo. ¡Qué maravillosa diversidad de imágenes vieron varias culturas en esta constelación en particular! Pero lo mismo puede decirse de todas las otras constelaciones. Algunas personas creen que esas cosas existen en el cielo, pero somos nosotros quienes ponemos esas figuras. Fuimos cazadores. Así que pusimos ahí cazadores, leones, perros y mujeres en el cielo. Todas las figuras y los seres que nos interesaban. Cuando, en el siglo XVII, los marinos europeos vieron por primera vez los cielos del sur, imaginaron ahí arriba cosas de interés para su tiempo. Microscopios, telescopios, brújulas, así como cascos de barcos. Si los nombres de las constelaciones hubieran surgido en el siglo XX, supongo, ¿qué tendríamos? Neveras, bicicletas, estrellas del rock y tal vez nubes en forma de hongo. Una serie de nuevas esperanzas y temores puestos entre las estrellas. Pero hay mucho más en las estrellas que únicamente imágenes. Por ejemplo, las estrellas siempre salen por el oriente y después se ponen por el poniente, tardándose toda una noche para cruzar el cielo si pasan por lo alto. Hay diferentes constelaciones en diferentes estaciones. Las mismas constelaciones siempre salen, por ejemplo, al principio del otoño. Nunca sucede que una nueva constelación de pronto aparezca por el oriente, una que jamás se haya visto. Existe una regularidad, una permanencia, algo predecible en las estrellas y, en cierto modo, es muy reconfortante. El regreso del sol después de un eclipse total, su salida por la mañana después de su perturbadora ausencia durante la noche y la reaparición de la luna creciente después de la luna nueva, todo esto hablaba a nuestros antepasados de la posibilidad de sobrevivir a la muerte. En lo alto de los cielos había una metáfora de inmortalidad. Hace casi 1000 años, en el suroeste de los Estados Unidos, un pueblo anasazi construyó un templo de piedra, un observatorio astronómico para marcar el día más largo del año. El amanecer de ese día debe haber sido un acontecimiento gozoso, una celebración por la generosidad del sol. Construyeron este calendario ceremonial para que los rayos del sol pudieran penetrar por una ventana e iluminar un nicho en particular, pero únicamente en este día. Tal precisión fue sin duda un triunfo de la inteligencia humana y sobrevive a sus creadores. Hoy en día es un lugar solitario. El pueblo anasazi ya no existe. Habían aprendido a predecir el cambio de estaciones, pero no pudieron predecir el cambio del clima ni la falta de lluvias. Su templo aún hoy acoge a los primeros rayos del sol en el solsticio de verano. Actualmente, solo las áridas ruinas de las grandes ciudades anasazi han sobrevivido a los estragos del tiempo.
El viento ruge a través de los cañones aquí en el suroeste de los Estados Unidos. Nadie lo escucha más que nosotros. Un recordatorio de las 40.000 generaciones de hombres y mujeres pensantes que nos precedieron, sobre quienes no sabemos casi nada, pero sobre las cuales nuestra sociedad se fundamenta. Cuando nuestros antepasados prehistóricos estudiaban el cielo después del ocaso, observaron que algunas de las estrellas no estaban fijas con respecto al patrón constante de las constelaciones. Por el contrario, 5 de ellas se movían hacia adelante lentamente por el cielo. Después, retrocedían durante unos meses y volvían a avanzar, como si no pudieran decidirse. Nosotros las llamamos planetas. En griego quiere decir errantes. Estos planetas entrañaban un profundo misterio. La primera explicación era que se trataba de seres vivientes. ¿De qué otra forma podría explicarse su extraño comportamiento espiral? Más tarde se pensó que eran dioses y después influencias astrológicas incorpóreas. Pero la verdadera solución a este misterio es que los planetas son mundos, que la Tierra es uno de ellos y que todos giran alrededor del Sol de acuerdo con leyes matemáticas precisas. Este descubrimiento nos llevó directamente al moderno concepto de civilización. La combinación de imaginación y observación produjo la descripción exacta del sistema solar. Hasta entonces se pudo contestar la pregunta fundamental que está en la raíz de la ciencia moderna: ¿cómo trabaja todo esto? Johannes Kepler nació en Alemania en 1571. Vivió en una época en que el espíritu humano estaba aprisionado y la mente encadenada. Cuando ángeles y demonios, así como esferas de cristal, eran imaginados en el cielo. La ciencia no tenía la menor noción de las leyes físicas ocultas en la naturaleza. Pero la valerosa y solitaria lucha de este hombre proporcionaría la chispa que incendió la revolución científica moderna. Fue enviado al seminario protestante del poblado provincial de Maulbronn para iniciarse en la carrera eclesiástica. Aquella era una vida estricta y disciplinada. Antes del amanecer comenzaba un largo día de estudio y oración. Era la época de la Reforma. Maulbronn era como un campo de entrenamiento educativo e ideológico donde adiestraban a jóvenes protestantes en el uso de armas teológicas contra la fortaleza del catolicismo romano. Aquí no había incentivos ni comodidad para un niño sensible como Kepler. Era inteligente y lo sabía. Esto, unido a su obstinada y fiera independencia, sirvió para aislarlo de otros niños. Kepler hizo pocos amigos en los 2 años que estuvo en Maulbronn. Así que se mantuvo solo, retraído en el mundo de sus propios pensamientos, que con frecuencia revelaban su poca valía ante los ojos de Dios. Se desesperaba por poder alcanzar su salvación. Pero para él, Dios era algo más que el castigo. Dios era también el poder creador del universo. Y la curiosidad del joven Kepler acerca de Dios era aún mayor que su temor. Él quería conocer el plan de Dios para el mundo. Deseaba leer la mente de Dios. Esa era su obsesión, y sería la inspiración de todos sus grandes logros. Lo llevaría a él y a Europa misma, fuera del claustro del pensamiento medieval. En 1589, Kepler abandonó Maulbronn para continuar sus estudios en la gran Universidad de Tübingen. Fue una hermosa liberación
encontrarse entre las corrientes intelectuales más trascendentales de su tiempo. Uno de sus maestros le reveló las ideas revolucionarias de Copérnico. Kepler se deleitaba en esta comunidad educada y estudiosa. Aquí, su genio por fin fue reconocido. Kepler no llevó a cabo su ordenación después de Tübingen. En cambio, y para sorpresa suya, fue llamado a Graz, en Austria, para convertirse en maestro de matemáticas. Pero Kepler no era un buen maestro. Durante su primer año en Graz, en su clase de matemáticas, había solo unos cuantos alumnos. En el segundo año, ninguno. Mascullaba, divagaba. Algunas veces resultaba totalmente incomprensible. Estaba distraído por el clamor incesante de las especulaciones y asociaciones que pasaban por su mente. Y una agradable tarde de verano, cuando sus estudiantes anhelaban ya terminar con la lección, tuvo una revelación que alteraría radicalmente el curso del futuro de la astronomía y del mundo. En su tiempo se conocían solo 6 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Hacía ya tiempo que Kepler se preguntaba, ¿por qué solo 6 planetas? ¿Por qué no 20 o por qué no 100? ¿Y por qué esta separación particular entre sus órbitas? Nadie antes había hecho tan inquietantes preguntas. En el curso de una conferencia sobre astrología, Kepler dibujó dentro de un círculo del zodíaco un triángulo con 3 lados iguales. Después notó por accidente que un círculo menor dibujado dentro del triángulo tenía la misma relación con el círculo exterior que la relación existente entre la órbita de Júpiter y la de Saturno. ¿Podría una geometría similar relacionar las órbitas de otros planetas? Kepler recordó los sólidos perfectos de Pitágoras. De todas las posibles formas tridimensionales, había 5, y solamente 5, cuyos lados eran polígonos regulares. Él creyó que los 2 números tenían relación, que la razón por la que solo había 6 planetas era que únicamente había 5 sólidos regulares. En estos sólidos perfectos, contenido uno dentro del otro, creyó haber descubierto los soportes invisibles para las esferas de los 6 planetas. Esta relación entre geometría y astronomía solo admitía una explicación: la existencia de un dios matemático. El inmenso placer que sentí con este descubrimiento nunca podré expresarlo en palabras, afirmó. Ahora ya no desesperaba en mi labor. Pasaba días y noches en trabajos matemáticos hasta poder comprobar si mi hipótesis concordaba con las órbitas de Copérnico o si por el contrario mi gozo se desvanecería en el aire. Pero por más que lo intentaba, los sólidos perfectos y las órbitas planetarias no concordaban muy bien entre sí. ¿Por qué? Desgraciadamente Kepler estaba equivocado. Los verdaderos tamaños de las órbitas planetarias, como ahora sabemos, no tienen nada que ver con los 5 sólidos perfectos, como lo demostró el descubrimiento posterior de Urano, Neptuno y Plutón. Pero Kepler pasó el resto de su vida persiguiendo ese fantasma geométrico. No podía abandonarlo y no podía hacerlo funcionar. Su frustración debe haber sido enorme. Finalmente, decidió que las observaciones planetarias por tanto tiempo aceptadas eran inexactas y no su modelo de sólidos empalmados. Solo existía un hombre en el mundo que tenía acceso a observaciones más precisas. Ese hombre era Tycho Brahe. Por azares del destino, Tycho le había escrito recientemente para que se reunieran. Kepler estaba renuente al principio, pero no tuvo alternativa.
En 1598, una ola de opresión invadió Graz. Fue desatada por el archiduque local, quien juró restaurar la fe católica en la provincia. Afirmó contundentemente que era preferible convertir al país en un desierto antes que gobernar a herejes. La escuela de Kepler fue cerrada. Fueron prohibidos los cultos y el canto de himnos, así como la posesión de libros de tendencia herética. Los que se rehusaban a convertirse al catolicismo eran multados con el 10% de sus bienes y exiliados del país bajo pena de muerte. Kepler optó por el exilio. Nunca aprendí la hipocresía. Soy sincero en mi fe. No juego con ella. Entonces decidió aceptar la invitación abierta de Tycho Brahe, acaudalado noble danés que vivía con gran esplendor y recientemente había sido nombrado matemático imperial en Praga. Kepler abandonó Graz con su esposa y su hijastra y emprendió el difícil viaje. Kepler imaginaba el dominio de Tycho como un refugio contra la maldad de los tiempos. Aspiraba a ser digno colega del ilustre Tycho, quien durante 35 años se había dedicado a las mediciones exactas de un universo inmutable, ordenado y preciso. Pero la corte de Tycho distaba mucho de ser lo que Kepler había imaginado. El propio Tycho era un personaje extravagante adornado con una nariz de oro. La original la había perdido en un duelo estudiantil en el que se disputaba quién era el mejor matemático. Mantenía un séquito abigarrado de ayudantes, parientes lejanos y parásitos de diversa índole. Kepler no soportaba la interminable juerga. Estaba impaciente por ver los datos de Tycho, pero este solo le daba fragmentos aislados. Tycho, decía Kepler, no me ha dado oportunidad de compartir sus estudios. Estudios que solo menciona durante el curso de una comida o entre otros asuntos sin darle importancia. Hoy, la cifra del apogeo de un planeta, mañana, el nodo de otro. Kepler no se adaptaba a estos devaneos, y el ambiente general de frivolidad e intriga ofendía su sentido de lo que era correcto. La burla cruel de la que era objeto lo deprimía y entristecía. Mi opinión de Tycho es esta, decía. Es enormemente rico, pero no utiliza esa riqueza debidamente. Tycho posee las mejores observaciones, también tiene colaboradores, pero le falta el arquitecto que pueda utilizar todo esto. Tycho era incapaz de convertir sus observaciones en una teoría coherente del sistema solar. Sabía que necesitaba la ayuda del brillante Kepler. Pero entregar el trabajo de su vida a un rival en potencia era inconcebible. Tycho era el genio de la observación más grande de la época, y Kepler era el teórico más grande. Ninguno de los dos por sí solo podría lograr la síntesis que ambos sentían que podría formularse ahora. El nacimiento de la ciencia moderna, que es la fusión de la observación y la teoría, se tambaleaba en el precipicio de su mutua desconfianza.
Ambos reñían con frecuencia y luego se reconciliaban, hasta que unos meses más tarde, Tycho murió víctima de su habitual exceso en el comer y en el beber. Kepler escribió a un amigo: la última noche de delirio, Tycho repetía una y otra vez estas palabras, como alguien componiendo un poema: dejadme imaginar que no he vivido en vano. Dejadme imaginar que no he vivido en vano. Y no vivió en vano. Finalmente, después de la muerte de Tycho, Kepler consiguió que la renuente familia le entregara las observaciones del genio, tales como observaciones del movimiento aparente de Marte a través de las constelaciones obtenidas durante un periodo de muchos años. Los datos de unas cuantas décadas previas al invento del telescopio eran sin duda los más precisos que se tenían hasta esa fecha. Kepler trabajó con apasionada intensidad para entender las observaciones de Tycho, cuáles movimientos reales de la Tierra y de Marte alrededor del Sol podrían explicar con la precisión de medidas el movimiento aparente de Marte en el cielo visto desde la Tierra. ¿Pero por qué Marte? Porque Tycho le había dicho a Kepler que el movimiento aparente de Marte era el más difícil de reconciliar con una órbita circular. Después de años de cálculos pensó haber encontrado los valores correctos para una órbita circular de Marte que igualaba 10 de las observaciones de Tycho con diferencia de 2 minutos de arco. Sabemos que hay 60 minutos de arco en un grado angular y, por supuesto, 90 grados del horizonte al cenit. Así que unos cuantos minutos de arco son difíciles de medir, especialmente sin telescopio. Pero el gozo de Kepler por el descubrimiento pronto se tornó en tristeza, porque otras 2 observaciones de Tycho eran incompatibles con su órbita por más de 8 minutos de arco. Kepler escribió entonces: si hubiera creído que podríamos ignorar esos 8 minutos, hubiera cambiado mi hipótesis. Pero ya que no era permisible ignorarlo, sin duda esos 8 minutos dieron paso a una reforma completa de la astronomía. La diferencia entre una órbita circular y la verdadera órbita de Marte solo podría distinguirse por medición precisa y con una aceptación valerosa de los hechos. Kepler estaba profundamente molesto por tener que abandonar la órbita circular. Esto sacudió su fe en Dios, como el creador de una geometría celestial perfecta. Habiendo aseado el establo de la astronomía de círculos y espirales, dijo, se había quedado con solo un sucio montón de estiércol. Intentó varias curvas ovaladas y siguió calculando. Cometió errores aritméticos que, de hecho, le hicieron desviarse de la solución correcta. Meses más tarde, angustiado y desesperado, por primera vez probó la fórmula para una elipse. Esta elipse igualó las observaciones de Tycho maravillosamente. En una órbita como esta, el Sol no está en el centro, está descentrado. Se encuentra en un foco de la elipse. Cuando un determinado planeta está en el punto más lejano en su órbita del Sol, se mueve más despacio y al aproximarse al punto más cercano, se acelera. Debido a este movimiento describimos los planetas como cayendo hacia el Sol, pero nunca alcanzándolo. La primera ley de Kepler del movimiento planetario es sencillamente esta. Un planeta se mueve en una elipse con el Sol en uno de los focos. Al moverse el planeta en su órbita durante cierto periodo de tiempo, cubre un área imaginaria en forma de cuña. Cuando el planeta está lejos del Sol, el área es larga y angosta. Cuando está cerca del Sol, el área es corta y ancha. Aunque las formas de estas cuñas son diferentes, Kepler descubrió que sus áreas eran exactamente iguales. Esto proporcionó una descripción matemática precisa de cómo un planeta cambia su velocidad en relación con su distancia del Sol.
Ahora, por primera vez, los astrónomos podían predecir exactamente dónde estaría un planeta de acuerdo a una ley sencilla e invariable. La segunda ley de Kepler es esta: un planeta cubre áreas iguales durante períodos iguales. Las primeras dos leyes de Kepler sobre el movimiento planetario podrían parecer remotas y abstractas. Muy bien, los planetas se mueven en una elipse y cubren áreas iguales durante períodos iguales. ¿Y qué? No es tan fácil de comprender como el movimiento circular. Podríamos tener la tendencia de ignorarlo, decir que son simples juegos matemáticos y quizás sin aplicación en la vida cotidiana. Pero sin duda estas son las leyes que obedece nuestro planeta mismo. Mientras nosotros, anclados a la Tierra por la gravedad, somos lanzados a través del espacio. Nos movemos de acuerdo con las leyes naturales que descubrió Kepler cuando, por ejemplo, enviamos vehículos espaciales a los planetas, cuando observamos estrellas dobles, cuando examinamos el movimiento de galaxias distantes. Siempre encontramos que todo el universo obedece a las leyes de Kepler. Muchos años después, Kepler llegó a su tercera y última ley sobre el movimiento planetario, una ley que relaciona el movimiento de los varios planetas entre sí y que expone correctamente la precisión del sistema solar. Descubrió una relación matemática y sencilla entre el tamaño de la órbita del planeta y la velocidad promedio con la que viaja alrededor del Sol. Esto confirmó su antigua convicción de que tendría que haber una fuerza en el Sol que impulsaba a los planetas. Una fuerza mayor para los planetas interiores de movimiento rápido y una fuerza más débil para los planetas exteriores de movimiento lento. Más tarde, Isaac Newton identificó esa fuerza como la fuerza de gravedad, respondiendo al fin a la pregunta fundamental: ¿qué hace que los planetas se muevan? La tercera o ley armónica de Kepler afirma que el cuadrado de los períodos de los planetas, o sea, el tiempo en completar una órbita, es proporcional al cubo a la tercera potencia de su distancia promedio del Sol. Así que, cuanto más lejos está el planeta del Sol, más lentamente se mueve, pero siempre de acuerdo con una ley matemática precisa. Kepler fue la primera persona en la historia de la especie humana en entender correcta y cuantitativamente cómo se mueven los planetas y cómo funciona el sistema solar. Al hombre que buscó la armonía del cosmos, le tocó vivir en una época de excepcional discordia en la Tierra. Exactamente 8 días después del descubrimiento de la tercera ley de Kepler, ocurrió en Praga un incidente que desencadenó la devastadora guerra de los 30 años. Las convulsiones de la guerra destrozaron la vida de millones de personas. Kepler perdió a su esposa y a su hijo en una epidemia esparcida por la tropa. Además, su patrocinador real fue depuesto y Kepler fue excomulgado de la Iglesia luterana por su independencia inflexible en cuestiones de fe. Una vez más, era un refugiado. El conflicto, calificado por ambos bandos como una guerra santa, fue más bien una explotación del fanatismo religioso por los ambiciosos de tierras y poder. Esta guerra introdujo el saqueo organizado para mantener a los ejércitos en el campo. La brutalizada población de Europa estaba totalmente indefensa, mientras sus arados y otros implementos eran refundidos para hacer espadas y lanzas. El terror y la paranoia barrían los campos, afectando especialmente a los desvalidos. Entre los muchos chivos expiatorios elegidos, hubo ancianas que vivían solas y eran acusadas de brujería. La madre de Kepler fue sacada a medianoche en un cesto para ropa. A Kepler le tomó 6 años de esfuerzo continuo el salvarle la vida. En el pequeño pueblo del Genio, por lo menos 3 mujeres fueron arrestadas,
torturadas y muertas por brujería cada año, entre 1615 y 1629. Catalina Kepler era una mujer pendenciera con frecuencia. Se enfrascaba en disputas que molestaban a la nobleza local y vendía narcóticos. El atribulado hijo pensó que él mismo había contribuido involuntariamente al arresto de su madre. Todo como resultado de haber escrito una de las primeras obras de ciencia ficción, con la intención de explicar y popularizar la ciencia. A su obra la llamó Somnio, el sueño. Imaginó un viaje a la luna con viajeros espaciales de pie en la superficie lunar y, mirando hacia arriba, viendo girar lentamente sobre ellos al bello planeta Tierra. Una parte del fundamento para el cargo de brujería fue que en su obra Somnio, Kepler empleaba uno de los encantamientos de su madre para abandonar la Tierra, pero él en realidad creía que algún día los hombres lanzarían embarcaciones celestiales con velas adaptadas para las brisas del cielo. Navegarían exploradores que, según dijo, no temerían a la grandeza del espacio. Especulaba sobre las montañas, los valles, los cráteres, los climas y los posibles habitantes de la Luna. Antes de Kepler, la astronomía tenía poca relación con la realidad física, pero con él surgió la idea de que una fuerza física movía a los planetas en sus órbitas. Él fue el primero en combinar una audaz imaginación con medidas precisas para salir al cosmos. Y esto lo cambió todo. La fusión de los hechos científicos y los sueños abrió el camino hacia las estrellas. Cuando niño, Kepler había captado una visión del esplendor cósmico, una armonía de los mundos que buscó incansablemente toda su vida. No había encontrado la armonía en este mundo, pero sus tres leyes del movimiento planetario representan, como ahora sabemos, una verdadera armonía de los mundos. Pero para Kepler fueron únicamente incidentales en su búsqueda de un sistema cósmico basado en los sólidos perfectos, un sistema que, según resultó, existía solo en su mente. Sin embargo, a partir de su obra, sabemos que las leyes científicas atañen a toda la naturaleza, que las mismas leyes se aplican tanto en la Tierra como en los cielos, que podemos encontrar la resonancia, la armonía entre nuestros pensamientos y la forma en que funciona el mundo. Cuando descubrió que sus creencias largamente acariciadas no concordaban con las observaciones más precisas, aceptó los desagradables hechos. Prefirió la dura realidad a sus más caras ilusiones. Ese es el corazón de la ciencia.